Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Aprovechando el verano y la canícula, vengo con un episodio que va a ser un pelín diferente a lo normal, pero creo que os va a ser muy interesante. Por lo menos mientras hacía el guión pensaba en que va a ser uno de los mejores episodios del podcast. Quizás no, pero bueno, allá vamos con ello. Y es que hoy quiero hablaros de 7 enseñanzas que podemos extrapolar de la naturaleza al ciclismo. Además, estas 7 propiedades en realidad no aparecen en el libro de la naturaleza del entrenamiento, que imagino que ya a esta altura algunos habréis leído o otros tendréis pensado leer. De hecho, en el libro realmente nos quedamos solamente hablando de entrenamiento, de rendimiento, de salud, ¿no? Fundamentalmente. Y sí que en este podcast pues creo que podemos complementar con muchas cosas que quizá podrían haber ido en el libro, pero que por temas de espacio, pues obviamente no cupieron. Por temas de espacio y también pues por no salirnos en exceso de la temática del deporte. Por eso lo vamos a hacer en este episodio, pero no os preocupéis que no va a ser un episodio solamente de naturaleza o de biología o de ecosistemas, sino que vamos a aplicarlo y vamos a ver cómo las soluciones que la naturaleza da y genera para unos problemas determinados son totalmente aplicables para los seres humanos y para los deportistas en unos problemas y en unas situaciones que son mucho más parecidas de lo que pensamos, puesto que son hijas, están anidadas en los problemas y en las soluciones de la naturaleza. Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el episodio. Aprendizaje número 1. Los problemas de uno son oportunidades para otros. Las especies encuentran su nicho ecológico en las condiciones donde simplemente otras no pueden hacerlo. Esto no quiere decir que sean las condiciones ideales para ellas, sino simplemente las condiciones ideales para prosperar. Por ejemplo, hay plantas que viven en los desiertos, que viven en climas súper áridos, en climas súper fríos o súper calurosos, y esto no quiere decir que no puedan prosperar e incluso hacerlo mejor en otras condiciones ambientales más óptimas, entre comillas, pero en esas condiciones óptimas otras especies más fuertes y más competitivas la eliminan. Por poner ejemplos, el enebro, la sabina, son capaces de crecer incluso más en condiciones óptimas. Por ejemplo, en jardines botánicos se hacen grandes, se hacen árboles, pero en la naturaleza, en esas zonas de condiciones entre comillas más óptimas, ya hay otras especies que son más competitivas y que las expulsan de ese hábitat. Por tanto, los problemas de una son ventajas para otras. La que es capaz de aguantar un poco más las condiciones extremas es la que se impone y la que logra sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, el frío elimina a las especies que son dominantes en el valle, la sequía y el calor, por ejemplo, elimina a la haya y a los robles para dar paso a la encina en el clima mediterráneo, o incluso las plagas, los incendios, los árboles muertos dan oportunidades nuevas a otras especies que, por ser más bajas o por ser más jóvenes, no tenían la oportunidad de crecer a la sombra de otras especies más dominantes. Así pues, en el ciclismo y en la vida, a menudo lo que pensamos que es malo acaba siendo bueno. Las crisis son oportunidades también para que se derrumben unas empresas y se construyan otras. Nuevas personas, nuevas ideas puedan tener otra vez los recursos suficientes para llegar arriba. En el ciclismo, las condiciones extremas, días de mucho frío, días de mucho calor, días de lluvia, dan oportunidades también a otras personas para tener rendimientos y resultados que quizás no podrían obtener con las condiciones ideales. Por tanto, cada problema, cada crisis, cada inconveniente puede ser a la vez una oportunidad. Ya depende de nosotros cómo lo interpretemos y cómo lo aprovechemos. Punto número 2. La importancia del hábitat. Una especie no se puede entender
no se puede analizar y no se puede estudiar de forma separada al hábitat donde vive. El conjunto que tenemos que estudiar siempre es especie más hábitat. ¿Por qué? Porque sus comportamientos y sus acciones dependen del hábitat donde viva. Por ejemplo, el pino que tenemos aquí, el pino salgareño, el pino laricio, domina en la alta montaña, pero es casi una especie alóctona en la media montaña, donde debería haber encinar y donde está de repoblación. Lo mismo con el conejo, que es autóctono en España, aunque en algunas zonas casi no queda, y es, por ejemplo, una plaga en Australia, simplemente porque aquí ha estado siempre, tiene unos mecanismos compensatorios, como son plagas, virus, predadores, que allí no tiene y se reproduce de forma exponencial. Lógicamente, si cambia o se degrada el hábitat en el que vive una especie, también se degrada la especie. Como estamos viendo, por ejemplo, con la inevitable extinción a tiempo real del urogallo debido a la pérdida de los frescos bosques vírgenes en los que vive. Bueno, pero en realidad miento, porque sí que hay una especie que se estudia de forma separada al hábitat en el que vive. Esta especie no es ni más ni menos que el Homo sapiens, del cual se sacan sofisticados modelos sobre salud y el comportamiento humano sin tener en cuenta el entorno en el que vive cada persona, como si fuésemos totalmente independientes de este. Sin embargo, creo yo que no es lo mismo una persona que viva en una sociedad ancestral, en una llanura africana, en un pueblo o en una gran ciudad. Creo que, por ejemplo, vivir en un entorno lleno de ruido y de estrés hace que el funcionamiento, las conexiones entre las partes y las características de este ser humano sean diferentes a otro que viva en un entorno diferente. Como decíamos con el urogallo, la degradación del entorno afecta a la degradación de la especie. Por tanto, en un entorno donde cada vez tenemos más contaminación acústica, lumínica, por aerosoles, o sea, por partículas, estrés, comida chatarra, en fin, en un entorno tóxico para el ser humano, seguramente no somos los mismos seres humanos. Esto al final se extrapola a todo, ¿no? O sea, a nivel social, aunque tú tengas la genética de Tadej y Pogačar, si naces en las 3.000 viviendas, no vas a ser un gran campeón ciclista. Da igual, lo mismo que si naces en Nigeria. Por tanto, creo que debemos volver a considerarnos animales y tener en cuenta, a la hora de nuestro propio estudio, el hábitat en el que vivimos, que es una de las cosas más olvidadas y de las que más profundizamos en el libro para estudiar pues, el hábitat, el ambiente en el que se enclava ya no solo la persona, sino el entrenamiento de resistencia. Y es que nuestro hábitat, nuestro entorno, nuestra sociedad, nuestro ambiente, seguramente sea lo que más se relaciona tanto con nuestra salud como con nuestro poder adquisitivo, nuestros conocimientos, etc. El hábitat nos define, pero no le prestamos la suficiente atención. Creo que, por ejemplo, la gente se esfuerza demasiado en mierda, o sea, en comer sal del Himalaya, que si aguacate, que si gafas para la luz azul, o sea, un montón de cosas que en realidad son chorradas si no las implementamos dentro de un marco mucho mayor que englobe a todo lo demás. Y es que, como me dijo el otro día mi amigo Adrián Castillo, muchas de las cosas que hacemos son insignificantes dentro del mapa social que tenemos. Y dicho de otra forma, sería que los árboles no te impidan ver el bosque. Tres. El poder del conjunto. Un ecosistema es mucho más que la suma de sus individuos de forma separada. Por ejemplo, un bosque es mucho más que la suma de los árboles y otras especies vegetales que lo habitan. El bosque, en su conjunto, es capaz de cambiar el clima, retiene más humedad, genera suelo fértil, sus temperaturas son más suaves y es capaz de adaptarse a diferentes estresores, crecer y perdurar en el tiempo. Mientras que un árbol o un conjunto aislado de árboles, como por ejemplo un pinar de repoblación, no puede hacerlo. Por tanto, no es lo mismo que haya más árboles
a que haya más bosques, que es algo que mucha gente todavía no entiende. No es comparable los efectos de tener 2 millones de árboles a través de monocultivos que 2 millones de árboles a través de bosques. Esto es lo que define a los sistemas complejos, ¿no? Estas propiedades emergentes que hacen que el conjunto sea capaz de cosas muy superiores y muy diferentes a lo que podríamos esperar de la suma de sus partes. Y algo que tenemos que integrar en nuestros modelos mentales del mundo, porque si no, caemos en el error de separar estas estructuras y perder sus propiedades. Por ejemplo, una empresa de 100 personas es capaz de generar unos productos y unos servicios que serían impensables para 100 personas de forma separada. Y del mismo modo, un equipo ciclista o del deporte que sea es mucho más que la suma de sus individuos de forma aislada y es capaz de conseguir cosas que serían impensables sin organización. Cuanto más complejo y diverso el equipo, sobre todo si está bien integrado, mayores serán aún los beneficios y las capacidades que este equipo es capaz de generar. Así, un equipo multidisciplinar con profesionales en las distintas áreas y bien sincronizado será capaz de conseguir cosas que sean impensables para el resto. Del mismo modo, en el deportista o en la persona, nosotros somos mucho más que la suma de las diferentes partes en las que queramos dividirnos. Creo que en el entrenamiento se intenta mucho separar al deportista en las diferentes adaptaciones que pueda conseguir o en sus diferentes estructuras, buscando entrenamientos para aumentar, por un lado, el volumen plasmático, por otro lado, adaptaciones relacionadas con la capacidad respiratoria, por otro lado, con la fuerza muscular, pensando que al unir todas estas adaptaciones, el conjunto que se formará será mejor. Pero esto no siempre tiene por qué, ya que el conjunto, la suma, es diferente y es más importante a la suma de las partes. Lo que tenemos que buscar es que el conjunto, el total de deportistas, sea mejor independientemente del impacto que esto tenga en cada parte de forma separada. 4. Todo tiene su función. Lo que quiere decir que no deberíamos quitar algo, un componente, una estructura del sistema, simplemente porque no nos guste, ¿vale? No podemos matar a los insectos porque nos parezcan feos, ya que el sistema colapsaría en el momento, y del mismo modo no podemos quitar las cosas que no nos gustan en nuestra vida o en el deporte porque cumplen su función. Por ejemplo, las derrotas y las decepciones tienen su función en la búsqueda de la excelencia. Sin estas no seríamos capaces de mejorar. Por tanto, que no nos gusten los malos momentos no significa que no sean necesarias. No podemos ser felices sin tener momentos tristes y necesitamos estar mal para saber cuándo estamos bien. El catabolismo es tan importante como el anabolismo. Una persona que siempre estuviese en un estado anabólico acabaría por desarrollar enfermedades degenerativas. Del mismo modo, las crisis y las catástrofes son tan importantes como los momentos de prosperidad, ya que las primeras eliminan lo débil y permiten que vengan estos momentos de prosperidad y que las cosas más útiles, más robustas, más eficaces se impongan. Y del mismo modo, obviamente, el decrecimiento es importante para el crecimiento y la muerte para que pueda permitirse la nueva vida a través de los nacimientos. Por eso, lo que nos dice este punto es que intentemos disfrutar también de lo que siempre se nos ha dicho, que es negativo o que no nos gusta, porque es solamente una parte más de las cosas que sí nos gustan, son inevitables, y eliminarlos artificialmente no hace más que agravar los problemas. Un mundo que de forma artificial sea estable, sin crisis, sin decrecimiento, sin muerte, sería un mundo que acabaría colapsando. Y del mismo modo, un deportista sin derrotas, sin sacrificios, sin momentos malos, sería un deportista débil, sin capacidad de progreso, sin capacidad de mejorar y que no sabría disfrutar y saber valorar de verdad los momentos buenos. 5. Colaboración.
En un ecosistema, las especies colaboran, muchas veces incluso sin saberlo o sin querer. Por ejemplo, un caso de colaboración directa es la de los árboles que en un bosque maduro, en un bosque antiguo, están unidos por las raíces a través de unas micorrizas, de unos hongos, que les permiten compartir recursos y energía de los árboles más grandes y que reciben más sol y agua a los árboles más débiles y más pequeños. Pero hay otras formas de relación. Por ejemplo, la sombra de los árboles altos humedece a los jóvenes. Por ejemplo, en verano, aunque esté pegando ahora un sol atorrador, solamente una parte de los árboles del bosque recibe esta radiación, ya que todos los que están bajo ellos están protegidos a la sombra. Hay otras formas de colaboración indirecta. Por ejemplo, los arbustos pinchosos protegen a árboles que no tienen pinchos, como arces o como encinas, para que puedan crecer en campos, en zonas donde hay mucha herbivoría. Y luego también hay un montón de relaciones de colaboración que son sin dar nada a cambio. Por ejemplo, la procesionaria del pino reduce el crecimiento de los pinos y permite que la encina poco a poco se vaya imponiendo. Sin embargo, la encina y la procesionaria pues no tienen ninguna relación entre ellas. Y por último, tenemos un tipo de relaciones que me gusta mucho, que es cuando tu enemigo se convierte en tu aliado, o más bien cuando necesitas a tu enemigo para sobrevivir. Por ejemplo, el lobo, que obviamente se come a los ciervos, a los corzos, incluso a alguna oveja, pero bueno, el lobo come cadáveres en descomposición y evita que los virus, que las enfermedades que tienen estos cadáveres se transmitan al resto de la población, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, el lobo suelen comer a los individuos que tienen sarna o que están más debilitados, de corzos, de ciervos, de gamos, y eso hace que estas enfermedades no se transmitan a los demás. Bueno, pues lo que es tu enemigo se puede convertir en tu aliado. Todo depende de si las proporciones y las relaciones que hay entre las distintas especies son adecuadas y no tanto de si existe una especie o no existe o dónde tiene que existir, ¿vale? Todo es mucho más complejo de lo que normalmente nos cuentan en la tele. Y en el ciclismo, bueno, puede ocurrir exactamente lo mismo. Hay un montón de relaciones de colaboración de las que podemos ayudarnos. Las más típicas son con los compañeros, ¿vale? O sea, un consejo que os daría: construye amplias redes sociales con tu grupo, ¿vale? Con tus compañeros de equipo, compañeros de grupeta, con tu entrenador, nutricionista, psicólogo, director, incluso con otros ciclistas del pelotón, aunque sean tus rivales. Si somos capaces de hacer que entre todos nos ayudemos cuando hay un coche, un peligro, un cruce, todo esto, al final salimos todos beneficiados. Hoy yo te aviso a ti y mañana tú me avisas a mí y nadie pierde. Pero es que incluso, como veíamos aquí, hay otro tipo de colaboraciones que son menos intuitivas, pero que son importantísimas, como la que tienes incluso con tu enemigo, con tus rivales más acérrimos, ya que son los que te ayudan a entrenar más y mejor, a dar tu 100%, a estar motivado, a estar concentrado. O sea, Van der Poel es tan necesario para Van Aert como Van Aert para Van der Poel. Y seguro que Vingegaard va a ayudar al progreso de Pogačar, tanto como Pogačar ha ayudado al progreso de Vingegaard. En definitiva, bueno o malo, amigo y enemigo son palabras mucho más ambiguas de lo que pensamos. ¡6! La variedad. Dentro de una misma especie, todos los individuos son ligeramente diferentes. Estas diferencias genéticas entre los distintos individuos de una población hacen que siempre haya cierta capacidad de adaptación ante distintos tipos de estresores. Así, dentro de, por ejemplo, los robles, habrá robles más adaptados a la sequía, otros que resisten mejor el frío o otros que resisten mejor el viento. Si viene un verano con mucha sequía, habrá los suficientes robles resistentes y adaptados al calor para que la masa de robles siga funcionando, siga en pie al año siguiente. Mientras que si todos fuesen idénticos, el más mínimo cambio en las condiciones los llevaría a la extinción. En los seres humanos, del mismo modo, sabemos que existen diferentes
cronotipos, o sea, personas que están más activas a primera hora de la mañana, otras por la tarde, otras incluso por la noche, gente que de forma natural tiende a dormir antes o tiende a dormir después, o que le sientan mejor unos tipos de alimentos o macronutrientes o le sientan mejor otros. Estas variedades que hasta ahora se han visto como errores, pensando que hay un prototipo ideal de ser humano en el que tenemos que encajar con unos horarios que, entre comillas, serían los ideales y una dieta que también, entre muchas comillas, sería la óptima para el ser humano, ahora vemos que no, que hay mucha variedad y que lo óptimo para tu vecino probablemente no sea lo óptimo para ti y cada persona tiene que encontrar lo que a ella le va bien. Del mismo modo, en el deporte hemos tratado de encorsetar a todos los deportistas en un promedio, en un teórico deportista ideal, que no es nadie, y por eso se proponen estrategias de entrenamiento basadas en comparar nuestros puntos fuertes o débiles en relación a este hipotético deportista promedio ideal, ¿no? Entonces, cuando se empieza a hablar de que un deportista tiene el FRC bajo o su capacidad de generar fuerza es muy alta y por eso no tiene que entrenarla, o aspectos así que se basan en la comparación con el promedio, pero que no tienen en cuenta que no sabemos cómo es cada persona y si realmente podría incluso, aunque tenga una fortaleza respecto al promedio, que esta fortaleza pudiese ser aún mucho más fuerte que en otras personas. Porque como vemos, cada persona, dentro de que todos somos Homo sapiens, por ejemplo, es muy diferente. Hay que buscar, por tanto, con el entrenamiento, la diversidad, ya que el mejor deportista no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta a las demandas de la tarea, el que tiene más recursos para solventar con éxito las demandas que se dan no solo dentro, sino fuera de la competición, ¿vale? Conocemos a muchos ciclistas o a muchos deportistas que son muy buenos sobre la bici, pero son muy malos gestionando las demandas que también conlleva el deporte de alto nivel fuera de la competición, que también requieren de ser capaz de ser una persona fuera de lo común cuando no estás pedaleando. Punto 7 y último, la competición infinita. En un sistema o en un ecosistema, todas sus partes quieren ganar el juego. Todas las especies, por ejemplo, si las dejamos, quieren conquistar el mundo. Todas las especies se van a reproducir todo lo posible y crecer en sus poblaciones. Si no lo consiguen, no es porque no quieran, sino porque todas las demás especies conjuran para evitarlo. Por ejemplo, si los dejásemos, los corzos, los ciervos, los conejos tendrían hijos para, esparcirse por toda España. Pero esto es compensado por un aumento de la predación por el resto del sistema, ¿no? Por los seres humanos, los lobos, águilas o incluso virus. Y en fin, en un ecosistema sano con muchas especies, ninguna puede crecer demasiado porque su crecimiento es compensado con la batalla creciente que le dan todas las demás. Lo mismo ocurre con los países o con las empresas. Todos buscan la prosperidad máxima, el crecimiento máximo, y si no lo consiguen es precisamente porque la competencia también busca lo mismo, ¿no? Por tanto, los sistemas complejos, como los ecosistemas, se mantienen en estabilidad, en una estabilidad dinámica, gracias a que las diferentes estructuras del sistema, las diferentes partes o especies, tiran de su comportamiento en diferentes direcciones, haciendo que ninguna por sí sola sea capaz de generar un desequilibrio porque unas se compensan con otras. De hecho, incluso podríamos hablar de lo que llamo la maldición del ganador, y es que si una especie o una parte del sistema fuese capaz de ganar y de imponerse definitivamente, todas perderían. Si los lobos consiguiesen reproducirse tanto como para crecer de forma indefinida o de forma infinita, se quedarían sin presas y por tanto los propios lobos se extinguirían. Del mismo modo, si el ser humano sigue creciendo o acaba destruyendo al resto de especies, el propio ser humano se extinguiría. Por eso es un juego donde más vale no ganar y seguir jugando. ¿Qué nos dice esto de cara al deporte y de cara al ciclismo? Bueno, por un lado, nos dice que competir no solamente no es algo negativo o algo malo, como se nos intenta vender últimamente a través de la televisión o de algunos medios,
sino que competir es necesario para que el sistema se mantenga sano y se mantenga en equilibrio. La competición es la que hace que los países, las estructuras, los ecosistemas, en fin, la vida en general se adapte y progrese, ¿vale? Sin competición, sin el deseo de mejorar, los sistemas se degradan, dejan de ser capaces de adaptarse a las nuevas necesidades de un mundo que sí es cambiante. Es más, es que estamos condenados a competir en todo lo que hagamos. Vivimos en un mundo que va hacia adelante y, como decía la Reina Roja en Alicia en el País de las Maravillas, si te paras, retrocedes. Para mantener el sitio donde estás, tienes que correr lo más fuerte que puedas. O sea, tienes que competir y dar tu 100% de ti mismo. Si no avanzas, retrocedes. Y también, por último, nos enseña que aunque competir es lo natural, o sea, competir por la supervivencia dentro de la tribu, dentro de la especie, dentro del ecosistema, dentro del mundo, competir no solamente es lo natural, sino que también perder es lo más común. O sea, todos tenemos que perder alguna vez para que el sistema siga funcionando. No tenemos que verlo como una decepción, como una vergüenza, como algo que vaya contra nuestro ego, sino como un proceso totalmente natural. Todo el mundo acaba perdiendo tarde o temprano, por tanto el objetivo no se trata de ganar siempre, sino de mantenerse constantemente en la competición, constantemente en la pelea, de seguir en el juego. Deja de preocuparte tanto en el resultado final y preocúpate mucho más en dar lo mejor de ti y seguir en esta competición que no solamente te mejora a ti, sino que mejora al mundo. Y así, hasta aquí el episodio de hoy, que creo que ha sido personalmente uno de los episodios que más me gustan de todos los que he grabado, por lo menos por la complejidad que supone haber llegado a unir estos conceptos y estas ideas. Así que es mucho más difícil de lo que parece. Y nada, deciros que si os ha gustado, pues me ayudaréis mucho compartiendo este episodio con vuestros amigos, amigas, compañeros de club, de grupeta o incluso en redes sociales. Si queréis profundizar un poco más, tenéis el grupo de Telegram, ¿vale? Buscando Ciclismo Evolutivo o en el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y además, si os gusta todo esto, pues podéis profundizar mucho más y hacer que os explote la cabeza en el libro que he escrito y que recién ha salido, que se llama La naturaleza del entrenamiento, que podéis conseguir en Amazon y del cual también os dejo el link en las notas del episodio. Sin más, me despido. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.